Ok. Bienvenidos al seminario de venopunción y administración de medicamentos. Mi nombre es Gilder Córdoba, soy enfermero profesional, especialista en auditoría de salud. El día de hoy los voy a estar acompañando en esta experiencia para que fortalezcamos los conocimientos de los temas ya mencionados. Como introducción, tenemos que este seminario está diseñado para fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en la administración de los medicamentos, canalización de vías periféricas e inyectología. Espero la mejor disposición para lograr fortalecer sus conocimientos de forma didáctica y efectiva. ¿Listo? Como objetivos tenemos implementar técnicas seguras en la venopunción, pues, las cuales prevengan complicaciones asociadas a los procedimientos a través del desarrollo de habilidades en el personal, definiendo los pasos a seguir durante el proceso realizado, con el fin de minimizar riesgos de flebitis, que son una de las complicaciones que vamos a encontrar durante estos procesos. Como siguiente objetivo tenemos orientar al personal de enfermería respecto a la técnica de inserción y mantenimiento de un dispositivo de uso intravascular, catéter intravenoso y los cuidados de enfermería que aseguren el mantenimiento del dispositivo y la prevención de las complicaciones. Eh, Venopunción es una experiencia que es alma mater en la enfermería. A pesar de que somos garantes del cuidado de los pacientes, tenemos que saber que la administración de los medicamentos es nuestra función principal. Cuando estamos a nivel clínico, administrar un medicamento garantiza aliviar al paciente, darle confort, quitarle ese dolor, ese malestar, que es el motivo, la causa por el cual está consultando el servicio. Entonces, vamos a iniciar con definición de conceptos. Entre ellos vamos a hablar de venopunción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es venopunción? De una forma muy sencilla, venopunción es colocar una aguja en una vena. Eh, Esto se realiza ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para toma de muestras de sangre, para colocar un tubo, para administración de medicamentos, para administración de suero o hemoderivados. Cuando hablamos de hemoderivados, hablamos de sangre. ¿Listo? Igual son procedimientos que realiza el enfermero profesional. Sin embargo, es de vital importancia que el auxiliar de enfermería lo conozca. ¿Por qué? Porque dependiendo de la institución en la que estemos trabajando, en la clínica, podemos llegar a apoyar a los enfermeros profesionales o llamados jefes del servicio. Entonces, también se denomina vía intravenosa, ¿listo? O en sus siglas, como lo van a encontrar cuando ya estén a nivel hospitalario en sus prácticas clínicas, IV, ¿listo? Que son siglas en inglés. Entonces, colocar una aguja se denomina pinchazo. Entonces, pinché la vena. Son terminologías que van a encontrarse a nivel que vayan evolucionando a su nivel profesional. Eh, Como lo mencionaba levemente anterior, en la diapositiva anterior, ¿cuál es el propósito de la venopunción? El propósito de la venopunción es obtener una muestra de sangre con fines de diagnóstico, los cuales llamamos toma de muestra de laboratorio. ¿Listo? Entonces, hay opciones de realizar este procedimiento en la colocación del catéter cuando vamos a, a dejar fija la venopunción para poder seguir administrando medicamentos o líquidos o medios de contraste o lo que se requiera en los pacientes, o cuando hacemos esta venopunción solo para recoger la muestra, en caso tal de que estemos trabajando en un laboratorio clínico y que no tengamos que hacer administración de medicamentos, o en su efecto, que cuando el paciente esté a nivel clínico, no tenga esa indicación de ponerle medicamentos, sino solo de recoger los exámenes y posiblemente después de ello darle un egreso para monitorizar los niveles de componentes en la sangre. ¿Listo? Hay procedimientos más especializados donde se puede coger para dar estudios, para estar visualizando.
Y así como se hace en una vena, también se puede puncionar una arteria. Igual, son procedimientos más especializados que lo realiza el profesional de enfermería. Para administrar tratamientos, entonces, dentro de los tratamientos hablamos medicamentos, hablamos de quimioterapia y hablamos de nutrición. Entonces, medicamentos son medicamentos básicos o especializados. De ellos depende también el calibre del catéter o la vena que vamos a canalizar. Y los de quimioterapia son medicamentos para los pacientes oncológicos, o sea, pacientes con cáncer. Nutrición. Tenemos muchos casos de pacientes que no pueden comer por su propia vida y tenemos que administrarle una nutrición llamada parenteral. Entonces, esto conlleva a que nosotros podamos, dentro de esa venopunción, administrar esos medicamentos. Para eliminar sangre, lo que llamamos también flebotomía. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen exceso de glóbulos rojos o eritrocitos de hierro en la sangre. Entonces, se canaliza, se elimina esa sangre y con eso disminuye los niveles que ya tenemos demasiados elevados. Son procedimientos que igual se le hace a las personas en ciertos servicios porque pues recuerden, todo procedimiento conlleva ciertos riesgos y lo que no queremos es que haya una complicación en el paciente, sino que haya una mejora, aliviar algo que le está generando una afectación en su salud. También lo hacemos para recolectar sangre, lo que todos conocemos que es donar sangre. Entonces, para los que conocen el procedimiento, se pone el catéter en la vena o se punza la vena y se recoge la muestra directamente en las bolsas, lo cual ya se encargan centros especializados como son los bancos de sangre y los equipos para esta función. Normalmente los que más conocemos acá en Colombia y en Cali es la Cruz Roja. Sin embargo, pues no estamos exentos que estemos en otros países también como profesionales de enfermería o auxiliares de enfermería trabajando y sean otros los equipos encargados de esto. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cuál es la preferencia en venopunción? ¿Por qué hablamos de preferencia en venopunción? Hay que tener claro. Porque no podemos llegar a chuzar cualquier vena sin tener claro qué procedimiento vamos a realizar y con qué paciente. Esto también no es camisa de 11 fuerzas de vara, se puede modificar, se puede organizar y lo podemos hacer de acuerdo a la indicación que haya de tratamiento, de procedimientos y el tipo de paciente. Me explico, hay pacientes oncológicos, o sea, pacientes con cáncer, pacientes que son pacientes convulsionadores, que ciertas venas no son funcionales. Entonces, la idea no es multipuncionar el paciente, o sea, va a hacerle varias punciones, sino coger una sola punción. Esto conlleva a que nosotros tal vez no seleccionemos inicialmente en este orden las venas, sino que miremos cuál vena tiene un mejor calibre o por lo menos tiene una garantía de que en una sola punción poderla obtener. ¿Listo? Entonces, las venas metacarpianas, que ahora en la parte de anatomía la vamos a observar mejor, son y dorsales de la mano, están en esta zona, ¿listo? Son las preferidas y como la primera opción para poder administrar medicamentos por medio de una venopunción. Hay pacientes adultos mayores que son difíciles de coger ciertas venas y tienen las venas acá a nivel de los pulgares, de los dedos, ¿listo? Y los nudillos o digitales, como lo queramos llamar. Estas también pueden ser una alternativa para a obtener una venopunción. Claramente se lo mencionaba, hay que ver el diámetro del catéter que vamos a usar, porque no vamos a usar un catéter grueso y tampoco vamos a usarlo para que sea un paciente que necesitemos hidratar y pasar mucho medicamento, sino que tiene que ser para un paso de medicamento mínimo, dosis mínimas de medicamentos, no mucho líquido, para que la vena pueda perdurar y no vaya a generar una afectación en el paciente.
las vamos a ver más adelante, pero les menciono, dentro de esas afectaciones está la flebitis y está la extravasación, las cuales ambas generan dolor y riesgos de infecciones en los pacientes. ¿Listo? Y están las venas del brazo, que es preferible se dictaran tratamientos de corta duración. ¿Listo? Igual, hay ciertos catéteres que son más especializados, como son el catéter PIC y catéter línea media, que se pasan por medio de un ecógrafo. Esas se utilizan por medio acá del brazo. ¿Listo? Pero los hacen con ecógrafo y lo hace un enfermero especializado. Ni siquiera son porque ese es enfermero profesional, sino que hay un profesional de enfermería capacitado y especializado en accesos vasculares. Son ellos los encargados de realizar estos procedimientos para evitar complicaciones. Recuerden que anatómicamente tenemos venas, arterias, nervios y cerquita también tenemos tendones. Entonces no queremos generar una lesión en el paciente que a futuro vaya a generarle una pérdida de su extremidad o alguna otra complicación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de venas periféricas, que serían estas que mencionamos anteriormente, llegamos a un punto interesante. Y qué pena. Ese punto interesante es la anatomía de estas venas. ¿Listo? Y cuando hablamos de anatomía, tenemos que mencionarlo que aquí, como lo podemos observar, hay ciertos tipos de venas. Igual hay unas que son más superficiales que otras, hay otras que son más profundas. Y asimismo, podemos verificar las que yo les mencionaba. ¿Listo? Entonces están todas las venas digitales dorsales, que son las de los dedos, que se utilizan en casos extremos y más que todo en adultos mayores o personas que no tengan un buen acceso vascular a nivel más superior. Están las venas dorsales, que estas y las metacarpianas, como llamamos normalmente. Están también más arriba las venas cefálicas y basílicas, que esas venas serían, como les mencioné anteriormente, la primera opción para canalizar y administrar medicamentos de corta duración. Pero también por acá, en la otra parte del brazo, porque recuerden que tenemos todo el brazo. Importante, esta zona no tocarla. ¿Por qué? Porque puede generar riesgo de que podamos coger una arteria. Y no es lo mismo tomar una muestra de sangre de una arteria que administrar un medicamento que es vía venosa por la arteria, porque podemos generar algo llamado necrosis. ¿Qué significa necrosis? Muerte. Y si generamos muerte en esos tejidos que irrigan con sangre todo el brazo, lo que va a generar es que al final haya una pérdida de extremidad, lo que conocemos como amputación. Y como enfermeros, creo que eso sería algo demasiado grave, nos podría arruinar nuestra carrera, nuestro futuro. Cuando estudiamos enfermería tenemos un sueño, una proyección que no queremos dejar arruinar por falencias, por falta de conocimiento o en su efecto por no hacer caso a las guías y protocolos que manejan las instituciones. Superior, más superior a nivel medial, podemos encontrar las venas medianas. ¿Cómo? Ya un momento. ¿Cómo las vemos acá? ¿Listo? Están las radiales y están las cefálicas. Normalmente hay una vena que llegamos ahí y la canalizamos en pliegues. ¿Cuándo canalizamos pliegues? Cuando son estudios muy fuertes. Entonces, hay un estudio llamado TAC o tomografía, que son estudios de imágenes, que van con medicamentos contrastados. ¿Qué quiere decir? Que mientras están haciendo la imagen, le están pasando un contraste que es para visualizar mejor su vena. Entonces, estos necesitan estar en una vena de gran calibre, una vena gruesa. Las venas de las manos, que son las preferidas, las metacarpianas, como lo dijimos anteriormente, son muy buenas para administrar medicamentos, pero no son de un calibre tan grande para aguantar una presión de propulsión que le están pasando por medio de esos contrastes. En ese caso, canalizamos pliegue con un catéter grande, grueso. ¿Listo? Más adelante vamos a observar los calibres de los catéteres y más o menos les recuerdo lo que les mencioné anteriormente.
Tenemos claro que como enfermeros auxiliares llegamos hasta el pliegue. ¿Por qué digo llegamos hasta el pliegue? Porque canalizar del pliegue hacia arriba, o sea, hacia el brazo, genera un riesgo mayor que no podamos visualizar si hay una flebitis, si hay una extravasación, y esto a su vez le puede generar un riesgo de necrosis más fuerte al paciente. Entonces, volvemos a la otra parte de anatomía. ¿Listo? Y llegamos a las venas preferidas también en pediátricos. ¿Listo? Entonces, cuando llegamos con un niño, los niños a veces en las manitos son gorditos o son muy pequeños. No podemos canalizarlo. Uno busca ¿cuál es? El pie. ¿Listo? Las afenas externas, las internas, el dorso del piecito. Y esto, o sea, o ¿cómo lo llamamos? Metatarsianas. ¿Listo? Recuerden, mano, metacarpiana, pies, metatarsiana. Y podemos usarlas para canalizar. Sin embargo, recuerden que es importante con los niños, sea en la zona superior o la zona inferior, tener inmovilizadores, porque ellos se mueven mucho y pueden generar riesgo de que la vena se salga de su lugar y se extravase. Vuelvo y repito, extravasación es, tenemos la vena, tenemos el conducto, que es este, un ejemplo. Aquí el conducto de la vena, como lo podemos ver en la imagen del pie. Y extravasación es que el catéter se salió de esa vena y quedó en este espacio externo. Todo el líquido le va a pasar a ese espacio y en vez de seguir con el conducto venoso se queda en ese espacio tisular y eso genera dolor, edema, riesgo de lesión en la piel. Entonces, dependiendo del medicamento que estemos pasando, podemos generar hasta heridas como quemaduras y o ampollas en los pacientes. Eso puede ser en el pie o puede ser en el brazo, donde sea de que estemos canalizando puede haber el riesgo. ¿Listo? Entonces hay que estar muy atentos, garantizando que la persona, cuando se canaliza, tenga un buen retorno sanguíneo y buen paso del medicamento sin quejarse de dolor, sin que veamos edema en el sitio. Si vemos edema y dolor, es mejor retirarlo y más adelante vamos a entender por qué es mejor retirarlo y no continuar con ese procedimiento. En los niños también tenemos unas opciones, más que todo en los niños muy pequeños, los prematuros o los niños de UCI neonatal, chiquiticos, que todavía no tengan un buen conducto vascular o buenas venas a nivel periférico, o sea, a nivel de los brazos. Y tenemos cómo canalizarle la cabeza. Entonces, en la cabeza tenemos las frontales, la auricular posterior, las temporales y hay una llamada yugular. Esa yugular la podemos canalizar en niños o en adultos, dependiendo de los medicamentos que vamos a pasar. Es un gran calibre, la vena es muy grande, muy gruesa, pero también es muy riesgosa. Porque, recuerde, estamos en el cuello. En el cuello vamos a tener alta probabilidad de que si se nos sale, podamos generar una masa de un edema a punta de líquido. Y si es un medicamento irritante, un medicamento desicante que le va a generar más lesión, podemos generar una alteración bastante grave que podemos llevar a una complicación del paciente y que termine en UCI. Y Dios no lo quiera, en el peor de los casos, que el paciente pueda fallecer. Eh, como lo mencionaba, entonces, ¿cómo se hace esa canalización en los niños? Con un catéter de un calibre muy pequeño, pero como el catéter venoso, el calibre más pequeño es 24, utilizamos pericraniales. ¿Listo? Los pericraniales también tienen ciertos tamaños y unos súper pequeñitos son los que vamos a utilizar con estos niños. ¿Cuál es la desventaja del pericranial? Que es una aguja rígida. A diferencia del catéter, que el catéter tiene la aguja y tiene el plástico, que es el que lo recubre, que es el catéter realmente que queda dentro del vaso. El pericranial queda la aguja dentro del vaso. Entonces la fijación y la inmovilización tiene que ser muy buena, que no le vaya a generar una lesión en el tejido del paciente, que se perfore la vena porque el riesgo es muy alto, que le vaya a perfusar otra parte más interna.
que vaya a generar una extravasación, que entonces se salió de la vena y le estemos pasando medicamentos o algo por esa vena o recolectando lo que no debemos hacer. ¿Listo? Ya sabiendo esta parte de la anatomía, que es muy importante para proseguir en nuestro seminario y que lo vamos a reforzar más adelante cuando estamos en el taller práctico, necesitamos tener claras muchas terminologías en estos momentos para cuando lleguemos a la parte práctica, la teoría sea fuerte. No nos quede como la duda, pero ¿eso qué era? Entonces, no. Ya sé que un catéter va a ser ¿qué? Entonces, un dispositivo que puede ser introducido dentro de un tejido o vena. Los catéteres, entonces, ¿qué permiten? Estos permiten la inyección de fármaco o el drenaje de los líquidos o fluidos. También sangre. ¿Listo? Entonces, si yo ya conozco eso, yo ya sé, jefe, que normalmente en las clínicas le dicen Insight, Yelcos, Ski, Yelco, catéter, Insight, es lo mismo. ¿Se utiliza para qué? Para administrar medicamentos o para eliminar fluidos que son sangre. ¿Listo? Conocemos, y ahora sí como se los mencioné muchas veces, el término extravasación. Entonces, cuando hablamos de extravasación, es una salida no intencionada. Y es claro, cuando hablamos de no intencionada, es que como profesional cometiste eh, una falla lastimosamente porque no fijaste bien la vena o en su efecto el mismo paciente se movió mucho y corrió el catéter y eso generó que se saliera del sitio de la vena. Y a su vez ese líquido sale, en vez de entrar al vaso sanguíneo o vía intravenosa, se queda en el tejido exterior. Y esto es lo que yo les mencionaba, y qué pena ser tan enfático en el tema, que genera un riesgo porque es muy doloroso. Tocaría esperar una reabsorción. En ciertos casos, eh, lo que se hace es con el mismo catéter que ya tiene, tratar de egresar lo que más se pueda del líquido que está perdido en el tejido. Y a su vez, el tratamiento tiene que ser inmediato y ese se da por parte de enfermería. ¿Por qué? Porque cuando ya se hay una extravasación y dependiendo del medicamento que se dé, toca hacer algo llamado pañitos. Puede ser tibio, puede ser frío, dependiendo del medicamento que se haya pasado. Y hay otro medicamento llamado sulfato de magnesio que con ese sulfato lo que hace es mojar los pañitos en él y se lo ponemos en el lugar donde hay la extravasación para que se pueda reabsorber más rápido y el paciente tenga un alivio más pronto. Tenemos el término flebitis. En este tema de la flebitis vamos a quedarnos un ratico porque es importante. Cuando hablamos de venopunción, es importante tener claro que hay diferentes tipos de flebitis y la flebitis es una de las complicaciones que más le corremos al momento de canalizar. ¿Por qué digo que más le corremos? Y no es de acelerar a hacerlo, sino el miedo que nos genera. Hay diferentes tipos de flebitis. Entonces, ¿qué es la flebitis? Inflamación vascular. ¿Listo? ¿Esta por qué se da? Por técnica en la inserción, por condiciones del paciente, por la higiene que tuvimos el momento de realizar el procedimiento, por el catéter que escogimos, el tamaño, por el medicamento que estemos pasando, por utilizar un medicamento y otros que no eran compatibles al momento de administrar ese al paciente. Entonces, principalmente tenemos tres tipos de flebitis. Entonces, tenemos la flebitis mecánica, la flebitis química y la flebitis infecciosa. Estas se dan por lo mencionado anteriormente. Entonces, vámonos con la flebitis mecánica. Esta está más enfocada a la técnica y a tu conocimiento como enfermero. ¿Por qué lo digo? Porque esta se da por mala inmovilización, por mala praxis o mala técnica al momento de realizar la canalización. ¿Y por qué? ¿Yo puedo generar eso? Sí, tú lo puedes generar. ¿Cómo lo puedes generar? Entonces,
Cuando estamos canalizando al paciente, uno espera que la canalización sea una punción limpia, porque ya observaste la vena, ya sabes por dónde va la vena, entonces el catéter tiene que seguir ese conducto. Entra en su ángulo, se acuesta, está en la vena, se mete el catéter, se saca la aguja y ya quedó canalizado. Pero no, hay enfermeros profesionales, hay auxiliares de enfermería que lo que hacen es, entré porque creí que ahí estaba la vena. Ah, no la encuentro. Entonces inicio a mover el catéter de un lado para otro y va lesionando el tejido. Dentro de esa lesión, cuando se vas a ver, lo fijas, lo inmovilizas, pero ya la parte donde canalizaste está lesionadita. Entonces eso lo podemos generar, es una inflamación o flebitis mecánica. Está la flebitis química. Entonces, cuando hablamos de química, era la que les mencionaba, que va más enfocada al medicamento que utilicemos. Entonces, los medicamentos tienen algo llamado dilución de medicamentos. ¿Listo? Ese tema de dilución lo vamos a ver más adelante en la otra clase. Vamos a fortalecerlo, igual se los voy a mencionar. Entonces, la dilución de medicamentos va de acuerdo al tipo de medicamento que estemos pasando. Entonces, hay medicamentos que ya vienen líquidos, hay medicamentos que vienen en polvo biofilizado. Entonces, y hay medicamentos que a pesar de que vengan líquidos, se tienen que unir con un diluyente. Entonces, repito, medicamentos líquidos que se pasan de forma directa. Hay unos que se diluyen dependiendo en la solución salina, en lactato de Ringer o Harman, así se llama, o en dextrosa dependiendo de la necesidad y la compatibilidad que haya del medicamento. Hay otros que tienen su diluyente. Cuando hablamos que tienen su diluyente, ¿a qué hago referencia? Que el medicamento trae su propio líquido con el cual se debe mezclar y pasar de forma directa. No se debe mezclar con solución salina, no se debe mezclar con Harman, no se debe mezclar con dextrosa, porque en realidad si lo hacemos vamos a generar una alteración en la composición del medicamento. Esta alteración va a hacer que el medicamento no funcione o genere una lesión química. ¿Listo? Hay medicamentos que también dependen del pH. ¿Listo? Entonces, hay hipertónicas, soluciones hipertónicas, hay pH ácido, hay pH alcalino. Y también hay unos medicamentos especializados, como ya lo habíamos mencionado, que están la quimioterapia, están los antibióticos, está hay otro que es el potasio, que también se utiliza para administrar, es una reposición. Entonces son soluciones hipertónicas que pueden generar una lesión en el vaso. ¿Listo? Y esta lesión normalmente se produce de forma inmediata. La flebitis mecánica no la vamos a ver de forma inmediata, sino que podemos verla después de 24 horas. A veces esta inmediata, cuando hablamos de inmediato, no es que le estoy pasando de una, puede pasar. A veces en 15 minutos, a veces en media hora, pero el hecho es que no va a esperar normalmente 24 horas para reflejarse. Entonces, en los pacientes de tez blanca es más fácil observarlo porque se le ve un cordón rojo. Ese cordón rojo es la muestra de que ya de por sí el tejido vascular se lesionó. Aquí en la imagen podemos observar un poquito cómo se ve. Entonces ahí nos está diciendo, ese vaso ya está lesionado. Tenemos que suspender lo que estemos pasando por ahí y tenemos que revisar. ¿Listo? Entonces, tenemos la flebitis infecciosa para finalizar. Y la flebitis infecciosa se da por a pesar de que no es mala praxis en técnica, es una mala práctica en la higiene que tengamos. Lo primero que debe tener claro el profesional de salud, sea enfermero, médico, auxiliar, es que la higiene de mano es vital y es vital en todos los procedimientos. Nos garantiza seguridad para el paciente y nos garantiza nuestra propia seguridad. ¿Listo? Por temas de microorganismos, por temas infecciosos. Entonces, si no realizamos higiene de mano, si no realizamos una técnica séptica, entonces, con lo que llamamos asepsia y antisepsia, que ¿qué quiere decir? El paciente ya lo tenemos listo, vamos a hacerle la limpieza con alcoholcito, clorecina, ya se está cambiando en muchas instituciones, entonces algunas ya vienen los pañitos de clorecina esterilizados que uno los saca y limpia. Hay otras instituciones pues que por temas de recursos, tienen que usar todavía moticas de algodón con alcohol para poder realizar la limpieza de esos pacientes.
Entonces, si no realizamos esto, podemos generar una infección del tejido. Pues recuerden que las infecciones no son de forma inmediata. Entonces, para esta podemos esperar hasta 96 horas para poder llegar a decir, hice una infecciosa. Entonces, el sitio de la punción genera una lesión fea. Esa lesión, en casos que ya hemos observado en algunas partes, sale hasta pus. Entonces, imagínense cómo se vería. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Tiene catéter? No, no tiene catéter, porque la indicación del catéter es de máximo 3 días. Listo, hay algunas instituciones que manejan 4, hay otras que de acuerdo a las curaciones que se hagan, porque son pacientes de difícil acceso, las dejan hasta 6 días, pero tienen que ser por medio de curaciones. Entonces, el enfermero tiene que estar visualizando la zona, tiene que estar haciendo la desinfección de la zona, cambio de apósitos, ¿para qué? Para que eso no se vaya a infectar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué digo que le corremos a la flebitis? Porque la flebitis están dentro del reporte de los eventos adversos en la seguridad del paciente. Son indicadores que miden la efectividad como clínica. Entonces, como hospital, si tú como hospital presentas mucha flebitis, quiere decir que como hospital está fallando. ¿Y en qué está fallando? Uno, en el personal que contratas. Dos, en tus protocolos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente el personal que tienes para cumplir esas funciones de administración de medicamentos, o sea, enfermero o auxiliar de enfermería, no está capacitado, no tiene la experticia, no es funcional, o sea, no debe seguir trabajando en esa institución. Y no es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, iniciemos y acerquémonos al mundo de qué debemos hacer antes de realizar un procedimiento de venopunción. Listo. ¿Qué debemos hacer? Informar al paciente todo. Entonces, cuando decimos todo es qué le vamos a hacer, cómo se lo vamos a hacer, tenemos que ser sinceros, no debemos cometer esos errores éticos. Lo digo errores éticos para que suene bonito, pero en realidad es un error o puede ser una falencia ética de mentirle al paciente sobre lo que le estás administrando y administrar algo diferente. ¿Listo? Porque eso no es ético y eso da para destitución, da para demandas, da para pérdida de la tarjeta profesional o registros de la gobernación, como en el caso de los auxiliares. Entonces, pongamos un ejemplo. Don Pepito Pérez, voy a realizarle una canalización en el bracito derecho en el cual le voy a poner, primero les voy a tomar unas muestras de sangre y luego le voy a poner unos medicamentos. El medicamento es este y este, el cual sirve para esto, esto y esto. ¿Listo? Esa es la finalidad del procedimiento. Esa es la necesidad de realizar el procedimiento. Ahora, enfermera, pero ¿por cuánto tiempo más o menos voy a tener esto? Don Pepito, depende. Es si el médico le va a dar salida, hasta que el médico ya le dé salida, le pasamos estos medicamentos y listo. Si es de un paciente que no sabemos su diagnóstico y se está estudiando, normalmente el procedimiento, la canalización dura 72 horas. Va a tenerlas esas 72 horas si permanece en la institución. Si no permanece en la institución, lo que hacemos es, cuando ya finalice el tratamiento, se puede retirar. Finalizar tratamiento no quiere decir, pasemos una dipirona dosis única y esperar. No, eso no es finalizar el tratamiento. Finalizar el tratamiento es que el médico dice, el paciente tuvo una mejoría y ya tiene salida para su casa, ya tiene los papeles de salida. En ese momento descanalizamos al paciente. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Importante tener claro la realización de la higiene de manos. Cuando hablamos de higiene de manos hay dos técnicas. Está el lavado de manos y está la aplicación de alcohol glicerinado o gel antibacterial, como lo quieran llamar. ¿Listo? Y el uso de elementos de protección personal. Dependiendo del procedimiento que vamos a hacer, el tipo de punción, la batica, el tapabocas es crucial para evitar. Hay muchas instituciones que deben ser por protocolo usar gafas
para evitar que salpicaduras de sangre en los ojos. ¿Listo? Guantes. Entonces, guantes crudos o guantes estériles de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a conocer un poco qué necesito yo como enfermero para realizar esta canalización. ¿Qué necesito yo? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son los insumos? Entonces, guantes limpios. Guantes limpios o guantes crudos son los guantes que no son estériles. ¿Listo? Tenemos torniquete. ¿Qué es torniquete? Ok. Torniquete es lo que utilizamos para generar la presión en el brazo, o sea, en el bracito, y con este hacemos como un pequeño amarre o apretamos para que la vena, uno, se brote, ¿qué quiere decir que brote? Que sea más visible, y dos, si vamos a recoger muestras de sangre, nos pueda generar un mayor retorno sanguíneo. ¿Listo? El catéter, claramente no vamos a realizar una canalización sin el catéter, ¿listo? Y micropor, esparadrapo, apósito transparente como Tegader, Fixomul, cinta transparente. Hay muchas opciones para fijar una vena, ¿listo? Entonces también lo necesitamos. En caso de pacientes pediátricos o pacientes con alguna patología psiquiátrica, pacientes que estén despertando una sedación, inmovilizadores. Entonces, con estos inmovilizadores, que son los que mencionamos aquí, garantizamos que la vena le quede firme, la manito o el pie le quede firme y no vaya a estar moviendo y dañando la vena. Y más si son pacientes de difícil canalización. Como les mencionaba, algodón y solución antiséptica, que es el alcohol al 70%. En algunas instituciones lo usan todavía, en otras no, dependiendo de sus recursos. Y nosotros no somos quien para juzgar, porque pues recuerden que los recursos de las instituciones varían demasiado. Equipos de venoclisis, que son macrogotero, microgotero, catéter heparinizado, tapón heparinizado, que son adaptadores también libres de aguja en algunas instituciones. Y en algunas partes se llaman equipos bombas. Equipos bombas son los que utilizamos para administrarlos por medio de bombas de infusión. ¿Listo? Estos traen de acuerdo a su bomba, viene el equipo y la institución lo cuenta. Para que no todo equipo bomba sirve en todas las bombas de infusiones. Soluciones endovenosas, las cuales estén ordenadas, si lo ordenaron. Si no tiene solución ordenada, necesitamos como mínimo una jeringa de 10 cc prellenada. Cuando hablamos de prellenada es que ya tengan solución salina o Ringer. ¿Para qué? Para cuando canalicemos, probemos la vena, que está bien. Y más si le vamos a dejar un taponcito y no tiene líquidos indicados. Si tiene líquidos indicados con los mismos líquidos, administramos y no va a ser necesario, pues probarla de esa forma. Guardián o recolector rígido. El guardián es el que utilizamos para echar las agujas o los cortopunzantes para evitar que el personal de salud se vaya a usar y vaya a tener que generar un riesgo para su salud, un reporte de la ARL o tomar retrovirales, que son medicamentos para prevención de VIH por contagio directo. ¿Qué sería este rojito? Este es un tarro rígido, firme, el cual la aguja no traspasa y el que utilizamos para poder prevenir esas punciones. Y está los rótulos, importante, muy importante los rótulos, porque todos, equipos, medicamentos tienen que estar marcados con fechas de colocación, saber cuánto tiempo la bolsita está colgada, saber cuánto tiempo el paciente tiene el equipo, saber cuánto tiempo el paciente está canalizado, porque si nosotros canalizamos pero no le ponemos la fecha, ¿quién me dice que el paciente ya lleva las 72 horas canalizados o lleva 24 o lleva 5 días? Porque hay lugares, son casos que ya hemos evidenciado, donde el paciente lastimosamente ya se le ve esa cura que tiene en el apósito negra, oscura, y uno le dice, ¿hace cuánto le pusieron eso? No me acuerdo, pero hace como 6 días y no le han hecho limpieza, no le han nada, nos toca retirarlo de forma inmediata y reportar en las notas de enfermería que el paciente tenía esa condición del catéter. Eh, los catéteres tienen diferentes calibres, ¿listo? Ahora se los voy a mostrar en una imagen más grande. Entonces, conociendo los materiales,
Entonces, ¿qué sigue? El paso a paso. Entonces, cuando hablamos de paso a paso es cómo voy a realizar la técnica de venopunción. ¿Qué tengo que hacer para esa técnica? Entonces, reitero, y cuando digo reitero hay que ser muy reiterativo en esta parte. La educación a los pacientes es vital como enfermeros. Expliquemos el procedimiento y qué vamos a realizar para el paciente. ¿Listo? Está canalizando, está extrayendo sangre. Identifiquemos los datos del paciente. ¿Listo? Entonces, tengo el paciente correcto, voy a hacer el procedimiento correcto, tengo los dos apellidos del paciente porque entonces tengo dos pacientes, Pepito Pérez Mosquera, pero uno es Pepito Antonio y el otro es Pepito Juan Pérez. Entonces, si no tengo los dos identificadores del paciente, me falla. Adicional al nombre, el otro identificador es la cédula. Entonces, nombres completos y documento de identidad. Con eso garantizamos dos indicadores que nos digan este sí es el paciente que voy a utilizar. Confirmemos las pruebas requeridas y esto a la vez los tubos que necesitemos, los catéteres que vamos a necesitar con el paciente. ¿Listo? Entonces, nos lavamos las manos, crucial, vuelvo y repito, la higiene es prioridad en la seguridad del paciente. Después de lavarnos las manos y ponernos los guantes, en algunos casos esterilizados, en otros crudos, según el tipo de venopunción. ¿Por qué digo según el tipo de venopunción? Porque hay algo llamado cultivos que necesitan estar esterilizados. Así como la venopunción normal no necesita que sea un procedimiento estéril. Entonces, colocamos el brazo del paciente en una mesa firme. ¿Para qué? Para evitar riesgos que cuando se vaya a funcionar se le mueva el brazo, se canse, se agote y para nosotros tener que sostenerlo en mala postura. ¿Listo? Le aplicamos el torniquete 3 a 4 pulgadas por encima del sitio del acceso. ¿Para qué? Para que esto nos ayude el retorno y a su vez nos dé espacio para poder canalizar sin infectar el lugar de la canalización. Entonces, hacemos que el paciente forme un puño y esto nos ayuda a mejorar y visualizar la vena de forma correcta. ¿Listo? Y seleccionamos la vena que vamos a puncionar. Cuando ya seleccionamos la vena, lo que tenemos que hacer es quitar el torniquete. ¿Con qué objetivo? De evitar lesiones en el paciente. Mucho tiempo un torniquete puede generar una lesión vascular por la falta de sangre en la irrigación sanguínea en ese miembro que estemos canalizando. Ya escogimos cuál va a ser el lugar de la venopunción, ya tengo visualizada mi vena, ya tengo claro eso. Esta es la que voy a chuzar. Entonces, ¿qué hago? Limpio ese sitio, centro a la periferia de forma circular, para que no vuelva la suciedad al lugar donde vamos a canalizar. ¿Listo? Y volvemos a hacer ¿qué? Aplicar el torniquete. ¿Listo? Ponemos el torniquete de nuevo, destapamos la aguja para ya chuzar y chuzamos. O sea, insertamos la aguja. ¿Listo? Entonces, después de insertar la aguja de forma correcta, que es lo que es, si vamos a tomar muestras de laboratorio, recogemos la sangre una vez con los tubitos. Entonces, hay dos opciones. Si eres experto, lo haces tú solito. Si no tienes esa experticia, pues siempre buscas apoyo de un compañero para que te ayude a llenar los tubitos y te evites que se riegue todo de sangre, que se te vaya a salir el catéter, que los tubos no queden bien llenados, que se coagulen las muestras. O sea, evitas muchas complicaciones que se pueden dar de acuerdo a este procedimiento. Entonces, eh, debe recolectar la cantidad requerida, como lo mencionaba anteriormente. Ahora, si es solo para muestras de sangre, como lo decía, lo que hacemos es recoger la muestrica, retiramos la aguja y aplicamos presión en la vena para evitar que siga sangrando. Y si es para poner medicamento, lo que hacemos es lo que vemos en la imagen de acá, y es fijar, este es un apósito transparente o tegader, con él fijamos y dejamos la vena con su cable
puesta. Puede ser con su macrogotero, que es su equipo de cronoclisis, o puede ser con un adaptador libre de aguja o taponcito para que este sea más fácil la movilidad del paciente. Entonces, dentro de las complicaciones en la venopunción, entonces tenemos los moretones y dolor. Moretones, entonces chuzamos y no cogimos, chuzamos y no cogimos la vena. Entonces le quedó un moretón al paciente. Tenemos las infecciones, tenemos los hematomas, tenemos las lesiones nerviosas. Entonces, no hicieron caso y lo que hicimos fue canalizar en un lugar que no era adecuado y chuzamos un nervio o chuzamos una arteria. ¿Listo? Hay pacientes que son nerviosos, no les gustan las agujas o vienen muy enfermos y eso dolorcito genera que haga una mala respiración y se desmayen o casi desmayo, o sea que se desvanezcan. Y tenemos la flebitis que ya fueron mencionadas con anterioridad. ¿Listo? Esto es un punto crucial para nosotros. Ahora, teniendo claro que ya hemos hablado de venopunción y ya deberíamos haber hecho el procedimiento, ahora viene la parte de administración de medicamentos. Cuando hablamos de administración de medicamentos, ¿a qué hacemos referencia? Administración de medicamentos eh, ya es el paso siguiente, ya tengo una vena fija, entonces ya tengo que garantizar, oh, bueno, viene la parte chévere con el paciente, viene lo que le va a aliviar los síntomas. Entonces, volvamos con la terminología. ¿Qué es un medicamento? ¿Listo? Entonces, los medicamentos son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades. ¿Listo? Principalmente lo utilizamos para curar enfermedades o detenerlas. ¿Listo? Y hay otros que se utilizan para tratarlas, porque no toda enfermedad tiene cura. Hay unas que son tratadas y esto ayuda para aliviar su sintomatología. ¿Listo? También ayuda a diagnosticar enfermedades. Hay medicamentos que utilizan para saber si sí o no tiene cierta enfermedad y en lo posible curar. ¿Listo? Salvar vidas. Esa es la fuente que deseamos. No hay nada más bello para nosotros que cuando curamos a alguien y decimos se curó. Eso es satisfactorio para un enfermero, para un médico, para un personal de salud. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la administración de medicamentos? La administración de medicamentos es un procedimiento en el cual el profesional de salud, el auxiliar de enfermería, coge y proporciona un fármaco. Ese fármaco lo introduce sea por la vena. Hay otras vías también de administración de medicamentos, ahora de forma superficial, las vamos a ver, pero con esto garantiza que el paciente pueda tener un alivio a sus síntomas. ¿Listo? Un manejo terapéutico. Y dentro de los procesos de administración de medicamentos hay dos terminologías, farmacocinética y farmacodinámica. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de farmacocinética es el proceso que hace, o sea, el recorrido que hace este medicamento en el organismo. Y este se distribuye en absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Listo? Entonces, la absorción es por dónde ingresó el medicamento. Entonces lo metí directamente al torrente sanguíneo, lo metí de vía oral, eh, pero siempre este medicamento tiene que llegar a la forma circulatoria, o sea, al sistema circulatorio. La distribución del medicamento es que nos está diciendo que una vez que el medicamento esté en la sangre, el fármaco se transporta y se va a todos los órganos y tejidos del cuerpo que necesiten. Recuerden que el medicamento es específico de acuerdo a los dolor que vamos a aliviar. ¿Listo? Entonces, el metabolismo es ya cómo el cuerpo coge este medicamento y lo procesa. Normalmente se hace en el hígado, lo que facilita que después se pueda eliminar del organismo. Y la eliminación se da por medio de la excreción. Esta es la etapa final de ese medicamento, donde ya lo que quedó, el residuo que quedó, el cuerpo lo elimina, sea por medio de heces, por medio de sudor
o por medio de la orina, que es donde mayormente podemos observar el proceso de excreción. Entonces, ¿cómo lo vemos? La farmacocinética es el proceso, el recorrido, el movimiento que hace este medicamento por nuestro cuerpo. La farmacodinámica, ¿listo? Entonces va enfocada al estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos, o sea, qué efecto me generó ese medicamento en el cuerpo. Entonces, recuerde, uno es el recorrido y otro es los efectos, o sea, cuál era el efecto deseado de ese medicamento. Entonces, el efecto deseado de ese medicamento era aliviar este síntoma, ¿lo provocó o no lo provocó? Eso es lo que vamos a observar en farmacodinámica. Entonces, hay unos factores que antes de administrar un medicamento tenemos que tener presente o tenemos que considerar. Dentro de esos factores está la edad, está el peso, si el paciente sufre o no sufre de alergia, si hay historial de enfermedades, su función renal, que es como está funcionando el riñón, su función hepática, que es el hígado, si el paciente está o no está hidratado y los medicamentos que esté tomando el paciente. ¿Por qué? Porque recuerde que hay riesgo de que haya una interacción de medicamentos. Después de que ya tengamos esas consideraciones, podemos proceder a la administración del medicamento. Entonces, eh, como le decía, hay diferentes vías en la administración de medicamento. Lo menciono, pero no nos vamos a enfocar en esas vías al lleno. Pero es necesario que ustedes conozcan porque como enfermero, a pesar de que estamos enfocados en un seminario de no punción, tenemos que aprender a poner medicamentos, saber cuál es su uso, cuál es su función. Entonces, las vías de administración de medicamentos orales, sublinguales, que es debajo de la lengua, tópicas, que es en la piel, transdérmica, inhalatoria, rectales, y las parenterales, que están en la intravenosa, la intramuscular y las subcutáneas. Entonces, cuando hablamos de vías parenterales, entonces, como lo mencioné antes, son vías que no van por el tracto digestivo, o sea, se ponen por medio de inyecciones o infusiones. En español, venopunciones o punciones. ¿Listo? Que no son venosas. Entonces, cuando hablamos de ellas son las intravenosas o IV, como su sigla lo dice, intramusculares y subcutáneas adicionales. Hay una que se utiliza, es la intradérmica, pero no tanto para administración de medicamentos, sino más como todo para pruebas. Y no se utiliza porque es una vía muy superficial que no da para administrar un medicamento y puede generar una lesión. ¿Listo? Entonces, la vía oral es la administración de medicamentos, entonces lo permite que por medio de la boca sea absorbido y llegue al tracto digestivo. En este se hace su proceso de distribución y luego va al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para las personas que le tienen miedo a las chuzadas, a las punciones, para personas que no necesitan algo tan especializado, un medicamento leve se puede administrar. Entonces, este tiene una ventaja, es cómoda, no genera molestia y es fácil la administración. ¿Cuál es la desventaja? Si el paciente está inconsciente, si está anestesiado, si tiene náuseas, vómito o está con una motilidad intestinal disminuida, o sea, quietecito. La vía sublingual es debajo de la lengua, como su nombre lo dice. Tiene una ventaja muy buena y es que es absorción rápida. Entonces, me llegó el paciente hipertenso al servicio de urgencia. Hay un medicamento llamado captopril que utilizamos debajo de la lengüita y ese le baja la presión rápido al paciente, pero tiene una desventaja y es que solo se puede administrar en una cantidad muy limitada. ¿Listo? Porque no todas las presentaciones son útiles para administrarlo de forma sublingual. Tenemos la vía inhalatoria. ¿Listo? Esta vía inhalatoria eh, son para terapias como pacientes que tienen asma, pacientes que vienen con dificultad respiratoria. Entonces, el objetivo es reducir la inflamación en las mucosas, en el tracto respiratorio, ablandar secreciones. Esta tiene una ventaja muy chévere
y es que la absorción es amplia y permite una gran irrigación de los vasitos, porque en la parte inhalatoria hay muchos vasos sanguíneos, entonces irradia rápido y la absorción es súper rápida, ¿listo? O sea, es súper efectivo. Tiene una desventaja que puede generar irritación en las mucosas, ¿listo? Hay personas que no lo saben manejar y pues en el caso de los niños, pues dificulta todo el proceso. La intradérmica, como lo mencionaba, eh, es una absorción lenta, ¿listo? Eh, Vamos a hablar más de la desventaja. Puede generar una lesión sensible en la piel, porque la agujita es muy pequeña y se siente, como es en la superficial, experimenta una sensación del dolor mayor. ¿Listo? Sirve para hacer pruebas de tuberculina, pruebas para reacciones o antes de administrar un medicamento como las penicilinas. Entonces, vemos pruebas de sensibilidad. La vía intramuscular, una de las más usadas también después de la intravenosa, ¿listo? Nos ayuda para los medicamentos que no pueden usarse por vía oral, pero que a su vez no necesitan que el paciente se quede en la institución para vía intramuscular, endovenosa. O sea, son pacientes que le llamamos prioritarios para aliviar el dolor o el malestar, pero no es necesario que queden internados, ¿listo? Entonces, su ventaja. eh, Ayuda a una absorción rápida, pero pues está limitado también la cantidad de pasos que vamos a hacer y dependiendo del paciente si tiene buena o no tiene buena masa muscular. La subcutánea es una vía que se utiliza para ciertos medicamentos, pero como es con tejido subcutáneo. Entonces, cuando hablamos de tejido subcutáneo, hablamos de las capas de la piel, entonces está la dermis, la epidermis y el tejido subcutáneo. Muchas personas la conocen como hipodermis. Esta es una capa grasa. Entonces, también depende si el paciente es obeso o no es obeso. ¿Listo? Y ahí están las ventajas o la desventaja al momento de administración del medicamento. Importante saber que ese medicamento funciona de acción lenta porque pues es una absorción en un tejido graso. ¿Listo? Si el paciente es muy obeso, pues también tiene la desventaja es que no va a poder absorber todo el medicamento. Y llegamos a la más importante, la más efectiva, podemos decirlo así, y la que es nuestra prioridad en este seminario, la vía intravenosa. ¿Listo? Entonces, ya lo mencionamos, la definición, que es aplicar un medicamento en una vena y que llegue directo al torrente sanguíneo. Aquí quiero hacer énfasis. Está periférica y están centrales. Entonces, ¿los enfermeros auxiliares podemos hacer todas? No. ¿Los enfermeros jefes podemos hacer todas? No. ¿Los enfermeros jefes especializados en accesos vasculares podemos hacer todas? No. Hay vías que no se nos salen de las manos, pero es importante conocerlas. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque recuerden que está la inserción, pero está el mantenimiento. ¿Y el mantenimiento lo realizan los enfermeros? Sí. Esa parte lo realizamos los enfermeros. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento, hablamos del cuidado que vamos a tener con esa canalización de vía o esa venopunción. ¿Listo? Entonces, las vías periféricas las hacemos los enfermeros. Las vías periféricas centrales, los enfermeros especializados, como son el catéter PIC, como lo mencioné anteriormente, que eso va directo a un vaso central, pero pues entra por vía periférica. Y las centrales directas, que las cogen normalmente a nivel subclavio, que es aquí por la clavícula, lo hacen los médicos especialistas. ¿Por qué? Por el riesgo de lesión que puede generar. Y esto puede hacer que también el catéter, si no se manipula bien, se vaya hacia el cerebro y pueda generar una lesión mayor y hasta la muerte del paciente. ¿Cuál es su objetivo? Administración de medicamentos. Entonces, el paciente lo tengo inconsciente, el paciente es una mujer joven o adulta que se operó el glúteo y no le puedo poner la cantidad de medicamento en el glúteo, tiene lesiones en los brazos, no lo puedo poner en los brazos, tiene miedo a que le pongan medicamento en las piernas por el riesgo de lesiones que le puede generar. Entonces, pues le cogemos una venita y esto a su vez genera que no tengamos que estarlo chuzando. Ahora, si es un paciente de larga duración en la clínica, donde le vamos a estar poniendo medicamentos, pues es una opción súper vital. ¿Listo? Entonces,
tiene una ventaja muy grande y es que es el lugar donde el medicamento hace efecto más rápido. ¿Por qué? Porque está llegando directo al torrente sanguíneo, al vaso. Entonces evita el paso por la mucosa gástrica, evita el paso por el hígado y esto hace que su absorción sea más completa. Eh, ¿Cuál es la desventaja de, de esta técnica? Que pueden crearse mayores efectos si la administración es muy rápida. Entonces, hay un proceso. Cuando hablamos de, de medicamentos venosos, como se los mencioné anteriormente en la dilución, es que dependiendo de la ilusión que hagamos, asimismo podemos poner el medicamento. Dependiendo el tipo de medicamento, sabemos que podemos pasarlo rápido o podemos pasarlo lento. Entonces, hay medicamentos llamados tramadol. El tramadol es un medicamento que entre sus efectos secundarios provoca náuseas, mareo, vómito. Entonces, ¿cuál es lo ideal para este medicamento? Pasarlo lento. Pero no, el enfermero no leyó los protocolos, no se educó y pasó ese medicamento a chorro. O sea, abrió la bolsa y eso pasó rapidito. Entonces, ¿qué generó eso? Que el paciente se descompensara, que el paciente se mareara y el paciente a la final termina complicándose más. ¿Listo? Porque en vez de tener una mejoría, termina con una complicación secundaria al paso de un medicamento que es normal la complicación, pero no con la velocidad que se pasó y esto puede hacer que el efecto sea mucho mayor. También tenemos la opción de que el enfermero no se fijó y no abrió bien la llave del paciente retorciéndose de dolor. Y nosotros como enfermero pasamos lentico. Entonces el paciente, pero ¿por qué sigue gritando el paciente? No nos fuimos a fijar y resulta que todo el medicamento está empacadito en la bolsa. Entonces, al estar en la bolsa, pues no le pasó el medicamento al paciente y el efecto no le fue dando de forma efectiva. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablamos de esto, necesitamos garantizar que la administración del medicamento sea crucial, sea algo muy efectivo, que sea prioridad, que sea excelente. ¿Cómo lo garantizamos? Lo que llamamos verificación doble, revisión de la prescripción, identificación correcta del paciente, registro preciso, educación y supervisión. Entonces vamos a desglosar cada uno. Verificación doble. Cuando hablamos de verificación doble, estamos diciendo que el paciente, eh, yo a ese paciente cogí la orden, cogí todo lo mencionado y lo corroboré. Entonces, oh, sí, sí es el paciente. Lo verifiqué con un compañero. Sí, sí es el paciente. Cogí los datos del paciente. Sí, sí es el paciente. Ok, listo. Cogí, cuando hablamos de revisión de la prescripción, entonces cogí la orden, la prescripción, para los que no saben, es la orden médica donde el médico formula o la fórmula médica, donde está cómo se debe poner el medicamento. Cuando hablamos de cómo es la cantidad de medicamentos que debo pasar, en gramos, en miligramos o en microgramos, dependiendo del medicamento que estemos utilizando. Entonces, revisamos esa prescripción. Entonces, corroboramos. Tengo 1 gramo de ceftriaxona, pero el médico dice pasemos 2 gramos. Entonces, son 2 ampollas de ceftriaxona. Entonces, yo sé que verifiqué y yo, ok, voy a pedir la otra y lo monto y paso al paciente. Porque si no pasamos la dosis correcta, el efecto del paciente no va a tener el alivio, no va a tener la cura, el tratamiento en el tiempo ideal. ¿Listo? Identificación correcta de pacientes, pues correcto en la administración de medicamentos, que no debemos ahondar en esto porque pues es de conocimiento básico cuando se estudia enfermería, que tenemos que identificar bien el paciente, volver a hablar con el paciente, verificar las órdenes, explicar el procedimiento del paciente. ¿Listo? Registro preciso, entonces los turnos en enfermería son turnos rotativos. Entonces, yo como enfermero entrego turno a la 1 de la tarde y llega mi compañero a la 1. Pero el paciente tenía medicamentos cada 6 horas. Se lo pusimos a las 9 de la mañana. Yo no registré. La próxima dosis le tocaba a las 3.
Pero mi compañero mira y no aparece registrada la administración del medicamento. Y el paciente estaba somnoliento, estaba como solo, no tenía familiar. Entonces le pregunto, señor, ¿usted le puso el medicamento? Y señor, no me acuerdo. Claro, entonces si no está el registro, pues pueda que el efecto del medicamento le ponemos doble dosis o no le ponemos más por miedo a generar una afectación. Y educación y supervisión. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de verificación doble, hay algo llamado principio de doble verificación. Este principio de doble verificación va ligado a que como profesionales de enfermería tenemos que corroborar con un par. Entonces, tengo el jefe, tengo el médico, tengo el auxiliar. Entonces, tengo que poner este medicamento que es de alto riesgo. Lo verifiqué y dice que hay que ponerlo así. Sin embargo, jefe, voy a poner este medicamento así. Mira la fórmula, por favor. Y sí, lo verificó, sí está bien. O en su efecto, no le digo cómo lo voy a poner. Jefe, ¿cómo entiendes que voy a poner este medicamento? Entonces, hay que ponerlo de esta forma. Así, así lo entendí yo y así lo vamos a poner. ¿Listo? Eso es el principio de doble verificación. Y con esto garantizamos minimizar las posibilidades de cometer errores, porque los errores son muy probables para nosotros como enfermeros. Pero a diferencia de un programador de computador, a diferencia de un ingeniero, a diferencia de un abogado, nosotros estamos jugando con vidas. Cuando jugamos con vidas, el riesgo es mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de que el riesgo es mucho mayor, es que un mal manejo podemos provocar, lastimosamente, que el paciente pueda fallecer. ¿Listo? Eh, Información del paciente al administrar un medicamento. Entonces, nombre del paciente, dosis del paciente, la vía es la vía correcta. Entonces, tengo una ampolla de penicilina benzatínica de 2.400.000 porque el paciente es un paciente con sífilis. Entonces, hay que ponerle unas dosis semanales. Soy enfermero nuevo, auxiliar nuevo, acabé de graduarme y me dicen, como tú estás con ese paciente, por favor, ponle el medicamento. Como enfermero yo voy, no pregunto, no verifico, no realizo la doble verificación y cogí esa ampolla y la diluí en líquido. Como era un polvito, dije, bueno, la reconstituyo y la meto en líquido y se la pongo por vena. Resulta que el medicamento se seca rápido, es como una cal o cemento y se la puse por la vena. Pedí un catéter grueso para poderlo poner. Entonces el paciente se le taponó la vena, generó un trombo y eso no se irriga. Esa no irrigación del brazo genera que el paciente tenga que amputarle el brazo. ¿Por qué? Porque no pude hacer una verificación básica, algo que me... Entonces, dentro de la información que le vamos a dar al paciente, rápidamente tenemos la dosis, la vida, los efectos secundarios, la frecuencia, las advertencias, que es muy importante. Todo esto hace parte de los correctos en la administración de medicamentos para los pacientes. Entonces, importante explicar el procedimiento. Eso garantiza que el paciente vaya a tener una buena adherencia en el tratamiento. Se lo repito, muchas veces no le damos la información clara al paciente, no tiene una buena adherencia, sea a nivel intrahospitalario o en el hogar, y el paciente vuelve y recae y tenemos que iniciar el tratamiento de cero. Eh, Dentro de ello, también tenemos que explicar los efectos secundarios, los síntomas adversos que puede tener el paciente. ¿Por qué lo debemos explicar? Para que el paciente sepa que tiene alguno de esos síntomas, nos notifique y no se vaya a alterar, no se vaya a percibir muy nervioso. ¿Listo? Entonces, dentro del registro de la administración de los medicamentos, entonces, lo mencioné anteriormente de forma superficial, pero es de forma detallada. El enfermero tiene que registrar el paso a paso con fecha, hora, dosis, la vía de administración
y que esté garantizada la firma de qué profesional realizó el procedimiento. Esto nos da una trazabilidad y que cuando el turno vuelva al compañero, no haya errores si se le puso o no se le puso, si se generó una falla o no se generó falla y evita errores para la mejora y el alivio de los síntomas del paciente. ¿Listo? A la final, constituye un proceso, un soporte legal, porque si nos demandan, puede ser que el paciente no hubo mejoría, puede ser que el paciente falleció y nos demandan, porque los familiares dicen, no es que allá no le hicieron eso, en su registro de enfermería está garantizando que usted como enfermero sí administró el medicamento o no administró el medicamento. Si yo como juez pido las evidencias porque pasa de todos los registros y yo veo que falta la dosis de la administración del medicamento y resulta que esa dosis era el medicamento que le podía haber salvado la vida y revisan el turno y usted no estaba, entonces lo que hacemos es generar que haya un fallecimiento. ¿Listo? Dentro de esos errores comunes en la administración del medicamento, entonces está la dosis incorrecta, medicamentos equivocados, vías incorrectas, horarios incorrectos y administración a pacientes equivocados. Entonces, ¿por qué? Porque no hicimos la doble verificación, porque no dimos la información clara, porque no seguimos los correctos en la administración de medicamentos y todo esto conlleva a que haya un error para nosotros, lo cual genera que el paciente pueda complicarse, fallecer y nosotros podamos entrar en un tema legal o no legal. ¿Listo? Y para finalizar, ¿qué debe hacer el enfermero frente a una reacción adversa? ¿Y por qué lo dejé para finalizar? Porque necesito que lo tengan claro. Así como es la presentación está finalizando, así hacemos nosotros con el medicamento. Finalizamos la administración de ese medicamento, la suspendemos, se evalúan los signos vitales del paciente, se notifica al médico y se registra por la nota de enfermería el evento. Se registra entonces caso tal. Se está administrando tal medicamento de dipirona, el paciente hizo efecto adverso, lo que hice fue suspender el medicamento, registrado en nota, son los signos vitales que se le toma al paciente al momento y se le notifica al médico tal, Pepito, pero con nombre, porque esa es la garantía legal de que sí hice el proceso de anuncio al médico. Y después de ese registro, con eso concluimos y dejamos claro que como enfermeros evitamos una reacción mayor. ¿Listo? Muchas gracias. Estamos pendientes en fortalecer este conocimiento en la forma práctica